Generalmente cuando tú y yo vivimos situaciones que no creemos que son reales porque son demasiado buenas, le pedimos a quien está cerca de nosotros que nos pellizque. Y lo pedimos para asegurarnos que es real lo que estamos viendo y que no estamos soñando. Así que hoy en esta ocasión yo te voy a invitar a que le des un pellizco a Dios. Vas a pellizcar a Dios. ¿Y para qué te voy a invitar a que le des un pellizco a Dios? Para que te des cuenta que Dios es mucho más real de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo hemos oído en las iglesias. Y nos vamos a dar cuenta que Dios es mucho más de carne y hueso de lo que a veces creemos. Y es que para que alguien sea real, necesita tener rasgos humanos. Hace poco vi la entrevista que le hacían a la primera ciudadana robot de un país de allá del viejo mundo, y la diferencia principal entre un robot muy parecido en apariencia a un ser humano son sus sentimientos. Y vamos a hacer eso con Dios. Si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que Él es tu Padre. Y en consecuencia, los padres, ¿a quién se parecen? A los hijos, y viceversa. Los hijos se parecen a los padres. Y alguien puede decir, sí, David, pero la Biblia dice que somos hijos adoptados de Dios. Ok, y entonces por ahí puede surgir el argumento de que un hijo adoptado no se va a parecer al papá. Pues te cuento que en el caso de entre Dios y tú, dice la Biblia que cuando te creó, Él te hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, Él te hizo parecido a ti. Entonces, la naturaleza o el diseño de la humanidad tiene componentes celestiales y viceversa. El diseño celestial de Dios tiene componentes humanos. Ya nos vamos a dar cuenta, ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Y es importante que reconozcamos hoy eso, o sea, que reconozcamos de que tu humanidad tiene componentes celestiales, porque eso crea un vínculo entre Dios y tú. Si dejamos de reconocer tu naturaleza celestial y la naturaleza humana de Dios, el vínculo entre Dios y tú se rompe, no existe. Y el vínculo principal viene por los sentimientos. Y te lo voy a ilustrar así. No sé si tenés perros o no, pero vamos a suponer que sí tenés perros. Pregunta, ¿los seres humanos entendemos a los perros? No, no los entendemos. ¿Por qué? Yo tengo un perro, pero yo no sé qué, yo lo conozco a mi perro, sé cuál es su temperamento, pero exactamente qué es lo que siente no lo comprendo. Él puede tener hambre, pero a mí me cuesta entender que tiene hambre. Él puede querer salir a pasear, pero yo no le voy a entender cuando quiera salir a pasear. ¿Y por qué no entendemos a los perros? Porque no conocemos sus sentimientos. Pues ahora te traigo una noticia. Vamos a conocer los sentimientos de Dios, que son muy parecidos a los nuestros. ¿Por qué? Porque el entender nuestros sentimientos y el hecho de que Dios entienda tus sentimientos crea un vínculo irrompible. Y es que cuando alejamos la naturaleza humana de la naturaleza celestial, Dios para nosotros se vuelve irreconocible. Y si no, te lo voy a probar. ¿Cuántas veces nos han dicho en las iglesias o en las predicaciones de que no podés no podés ir a orar triste, o no podés ir al culto triste, o si te vas a acercar a Dios, no vayas enojado? Entonces, ¿por qué? Porque con Dios tenés que ir pulcramente, tenés que llevar unos sentimientos fuertes para no demostrar debilidad. O nos dicen de que no nos podemos acercar a Dios por nuestra situación actual porque andamos en pecado, nos dicen, y nos mandan al infierno de un solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no reconocemos que nuestra humanidad tiene componentes celestiales, Dios para ti y para mí se vuelve irreconocible. Nos vuelven además insensibles. ¿Por qué? ¿Insensibles a quién? Insensibles a Dios. Quizás Dios muchas veces nos ha estado llamando, nos ha estado hablando, nos está diciendo, hijo, hija, yo te amo. Yo puedo ayudarte en ese dolor, esa necesidad que tenés. Yo estoy para curártela, pero no lo escuchamos. ¿Sabes por qué? Porque nos han vuelto insensibles a Dios. Nos han dicho que Dios es un Dios castigador, un Dios que no te puede ver si no sos perfecto como Él. También nos han dicho de que las emociones se consideran debilidades o faltas de fe. Cuando alejamos la naturaleza de Dios celestial de nuestra naturaleza humana y decimos que son cosas totalmente diferentes, entonces podemos creer y nos enseñan que nuestras emociones son debilidades o son faltas de fe, de forma que si dudas que algo se pueda hacer, no te puedes acercar a Dios, o si tenés miedo de no poderte graduar de la universidad porque una materia te cuesta mucho, no te puedes acercar a Dios porque eso es falta de fe. Así nos enseñan.
Y el objetivo de esta reflexión es que tú y yo podamos conocer un poco más de Dios, podamos saber cómo es Él. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo es que Dios siente. Y nos vamos a enterar que Dios siente casi igual que tú, siente casi igual que como siento yo. Así que vamos a hablar un poco acerca del Padre. Y dice la Biblia en San Juan 14:19, que dice que Jesús dijo que si lo han visto, dijo Jesús, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. O sea, si queremos conocer cómo es Dios, ¿sabes qué nos conviene hacer? Es ir a ver cómo es Jesús, porque en la forma como es Jesús, así igualito es el Padre. Y si vamos a ver cómo es Jesús, vamos a encontrar en la Biblia a un Jesús que lloró, a un Jesús que sintió angustia, a un Jesús que se sintió enojado, a un Jesús que canta de alegría. Sofonías 3:17 dice que Él cuando está alegre va donde su pueblo canta y baila de alegría. Imagínate el Rey de Reyes, el Hijo de Dios cantando de alegría, bailando de alegría. Imagínate el Hijo de Dios angustiado. Entonces Jesús dijo, señores, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces entendemos que el Padre también llora, el Padre también se preocupa, el Padre se enoja. Al Padre, a Dios, el Padre le agrada mucho la compañía, porque así era Jesús. Entonces, como nos conviene entender a Jesús, vamos a hablar un poco acerca de él, de su personalidad. Y en la Biblia vamos a encontrar que Jesús era un ser fiestero. De hecho, el primer milagro que hizo Jesús, ¿sabes a dónde lo hizo? En una boda. ¿Y sabes cuál fue el primer milagro? Convertir el agua en vino. Y el vino en la Biblia tiene que ver con la alegría, no con la borrachera, sino que con la alegría. El primer milagro de Jesús fue darle alegría a la gente. Y en tu vida el primer milagro que Jesús quiere hacer es darte alegría. El primer milagro que Jesús quiere hacer no es volverte santo, no es volverte apartado, no es hacerte serio. El primer milagro que Jesús quiere hacer en tu vida es devolverte la alegría, es devolverte el que tú puedas disfrutar la vida. Estaban los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista y vinieron y le preguntaron a Jesús, mira Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? O sea, le fueron a decir a Jesús, mira, ¿y por qué tus discípulos pasan celebrando? Porque Jesús pasaba en fiesta, Jesús se reunía, iba a comer a las casas de mucha gente, a la casa de las prostitutas, de los ladrones, de los fariseos. Y entonces Jesús les respondió que ellos no ayunaban y pasaban en fiesta porque a Jesús le gusta que festejen por él y con él. Y te voy a llevar directo al texto. Dice Mateo 9:15, y respondió Jesús, ¿acaso los invitados a una boda están de luto mientras festejan con el novio? Claro que no, dijo Jesús, pero un día el novio será llevado y entonces ahí sí van a ayunar. ¿Qué está diciendo Jesús? Imagínate el contexto en el que Jesús se está poniendo. Jesús se está poniendo en el contexto de que los que están con él están en una fiesta de boda y entonces tienen que celebrar. Ahora la pregunta es, si tú eres creyente, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque si tú eres creyente y tenés a Jesús en el corazón, tú estás en una fiesta constantemente. Entonces tenés que vivir celebrando, tenés que vivir como Jesús. En fiesta tenés que vivir con alegría, aunque vengan las situaciones tristes, pero las vas a superar bastante rápido porque tenés a Jesús. Y dice Jesús que los que están con él pasan siempre celebrando porque es como que estés celebrando como un novio en su fiesta de boda. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿será que Dios tiene buen? Porque nos han dicho, muchos pastores dicen que Dios es un Dios serio, es un Dios terrible, es un Dios con el que tenés que andar, con el que tenés que caminar con mucho cuidado porque al primer paso en falso tuyo te va a mandar los juicios sobre ti. Pero yo te traigo una noticia, Dios no es un Dios amargado, Dios tiene muy buen humor. Y te lo voy a comprobar, mira los que tenés cerca. Sí o no, que las narices de todos son diferentes, algunas más graciosas que otras. Mira las orejas de las personas, todas son diferentes. Los colores de piel, los hay desde los más claritos hasta los más oscuritos. Mira las flores del campo, los girasoles, las rosas. Pregunta, ¿será que alguien serio, alguien con un humor pesado, alguien que quiere destruir al mundo, será que se va a tomar el tiempo de diseñar la creación con tanta belleza? Claro que no.
Dice el libro de los Salmos que la creación es la expresión de Dios, la expresión de la forma de ser de Dios. Dios tiene muy buen humor, si no, mira los colores de las rosas. Ahora yo te quiero contar algo. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús lloró de angustia y su angustia fue tan grande que él necesitó que un ángel bajara y lo confortara. Ojo, el Hijo de Dios necesitando consuelo. Imagínate si el Hijo de Dios necesitó consuelo, ¿cuánto tú y yo vamos a necesitar consuelo? Además dice que en esa agonía, en esa aflicción, él sudó sangre y angustiado siguió orando. Veamos un poquito más a Jesús frente a los sentimientos. Jesús nunca sugirió que los sentimientos eran falta de fe. Jesús reprendía enfermedades, reprendía demonios, reprendía males, pero nunca reprendió sentimientos. Nunca fue donde un leproso y le dijo, ¿estás triste? Reprendo la tristeza de tu corazón. No, nunca la reprendió. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos, por muy negativos, nunca son faltas de fe o debilidades, sino que los sentimientos es parte de la naturaleza de Dios que existe en ti. Dice el Salmo 56:8, oí esto, que tus lágrimas son recogidas por Dios. Y por si fuera poco, Dios tiene un libro donde va apuntando, donde va registrando tus lágrimas. Ahora, ¿cómo crees que Dios recoge tus lágrimas? Las recoge con cariño, con ternura, preguntándose qué te pasó, por qué estás llorando tanto. Y seguramente Él quiere tomar las riendas de tu vida para que ya no llores tanto, que cada vez llores menos y que si lloras no sea de tristeza, sino que sea de alegría, de gozo, porque disfrutas su presencia. Dios se duele por tu luto y tu ansiedad es su carga. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa mucho por ti. Claro, obviamente hay cosas que le enojan a Dios. ¿Y qué le enoja a Dios? A Dios le enoja que los hombres, digamos que lo conocemos cuando realmente no tenemos ni siquiera idea quién es Él. Él no se enoja fácilmente. Ojo, Él no se enoja fácilmente porque constantemente a ti te está dando la oportunidad de que cambies, no importa cómo sos, no importa cuáles son tus preferencias, no importa qué tan sucio te sentís. Pero a él le enoja muchísimo que vayas a un sitio en donde se supone que le vas a dar adoración y lo vas a buscar y lo utilices para otra cosa. ¿Y cuál puede ser este sitio? Este sitio puede ser la iglesia. A veces los cristianos vamos a la iglesia y no vamos para buscarlo a él, no vamos para alabarlo a él, sino que vamos a la iglesia como un club social, a conocer amigos, a conseguir novia, Pero no solo a la iglesia me refiero, sino que, o se refiere a la Biblia, sino que también cuando vas en oración, cuando vamos a su presencia en oración, ahí tenemos que ir para presentarle sacrificios de alabanza, para decirle que lo amamos, que lo necesitamos, que no vivimos sin él. Pero muchas veces vamos en oración y pasamos horas completas llorando por un milagro. Yo te voy a contar algo, la oración no es para pedir milagros, la oración es para que la relación entre Dios y tú sea cada día mejor. La oración es para que Dios y tú, el amor entre ustedes, crezca. Entonces, si vas en oración solo a llorar por tu desgracia, a Dios le va a enojar, porque Dios más que resolverte la vida, más que hacerte sentir sucio, pecador, le interesa que haya una relación real entre tú y Él. O sea, no le interesa tanto a Dios que dejes de pecar. Y con eso no estoy diciendo que puedes pecar todo lo que querrás, que podemos hacer lo que querramos. No, a Dios no le interesa castigarte. A Dios lo que le interesa es darte salvación. Y para eso debe de existir una relación intensa entre tú y Él. Y quiero hablar acerca de un sentimiento de Dios que casi nunca hablamos, y es la ternura. Isaías 42 dice que Él no va a quebrar la caña cascada ni va a apagar el pábilo que humea. ¿Cuál es la caña cascada? Bueno, la caña cascada es los que saben de cañas saben que existen cañas gruesas, pero hay unas cañas bien delgaditas o una varilla muy delgadita, y cuando una varilla o una caña está muy delgada, ¿sabes qué pasa? Se quiebra. Entonces hay momentos en tu vida en la que te sentís tan frágil como una caña cascada, en la que la vida te ha ido desgastando tus sentimientos, te ha ido desgastando tu paciencia, te ha ido desgastando tu capacidad de amar. Quizás te han traicionado, quizás hoy podés decir yo no creo en el amor. Y entonces ese pábilo, esa llamita, la llama se está extinguiendo y más que fuego ya tu llama ya solo es humo porque se está apagando. Entonces dice la Biblia que si tú estás así, Dios no va a venir a quebrarte, no va a venir a apagarte. Si te sentís desesperado, no va a venir a botarte. Si te sentís deprimido, no va a venir a lanzarte al infierno por pecador. Dios no va a hacer eso, sino que lo que Él va a hacer es que te va a tomar
con cuidado para que no te quebres, y Él te va a sanar. Él no apaga tus sueños, tampoco va a apagar tu capacidad de amar, mucho menos tu capacidad de soñar. Así que en la situación en la que estés, tú todavía tenés esperanza de amar correctamente y de ser amado como mereces. Todavía tenés esperanza de cumplir tus sueños, no importa qué es lo que has pasado, porque Dios no se va a encargar de botarte, de quebrarte. Él te va a tomar y te va a restaurar. Él no solamente te va a hacer el milagro a la distancia, sino que Él se va a encargar de tocarte. Y aquí quiero profundizar un poquito. Una vez había un leproso y este leproso se le acercó a Jesús. Los leprosos los aislaban en el tiempo de Jesús porque no tenían cura. Y una de las características principales de la lepra es que perdés la capacidad de sentir. Te pueden tocar y no vas a sentir. Entonces, como perdés el tacto, has perdido la sensibilidad, los leprosos generalmente morían mutilados y solos. ¿Y por qué morían mutilados? Porque en la noche que estaban dormidos venían los animales como las ratas o los animales roedores y le comían los dedos, le comían la piel y ellos no sentían, y así morían los leprosos. Pues este leproso probablemente, aparte de que no había sentido el toque de alguien, lo abrazabas y no sentía porque estaba leproso, y además, ¿quién lo iba a abrazar? Porque era un leproso. Este leproso llegó a Jesús y le dijo a Jesús: si quieres, puedes sanarme. Ponete un momento en los zapatos de este leproso. Este leproso quizás tenía unos 5, 6, 10 años con lepra y estaba acostumbrado a vivir aislado sin contacto humano alguno. Y se arriesgó, se expuso a la sociedad de aquel tiempo para llegar a Jesús. Se expuso a que le dijeran leproso, a que le dijeran maldito, a que le dijeran apartate, andate de aquí, a que lo despreciaran, a que lo desecharan. ¿Por qué se expuso? Porque ya no soportaba igual que tú. A veces ya no soportamos algo, a veces no. Hay situaciones que no podemos contar por el miedo que dirán, y más que por el miedo, porque si las contás te van a criticar, te van a decir que eres malo, o mala, te van a despreciar. Tenés miedo que te desprecien, tenés miedo de que no entiendan lo que te pasó y que solo te juzguen. Entonces así estaba este leproso, y en su angustia se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme, así como tú. Yo estoy seguro que a nadie le has contado y que ya no soportás. Si tuvieras a Jesús enfrente, le dirías: si quieres, puedes sanar mi corazón. Entonces Jesús, dice la Biblia, que no solo lo sanó a la distancia, sino que la Biblia es bien específica y dice que Jesús le dio algo de lo cual él estaba privado desde hace mucho tiempo. Dice la Biblia que Jesús lo tocó. Mira esto, Jesús no solo le sanó la lepra, Jesús le sanó sus sentimientos. Jesús le sanó esa falta de un abrazo, esa falta de un toque humano, esa falta de sentir en la espalda una palmada que diga: tranquilo, todo va a estar bien. Eso que te falta a ti y que te falta desahogarte, en Jesús lo puedes encontrar. Y entonces Jesús te va a tocar y va a sanar tus sentimientos, va a sanar tu capacidad de amar, va a sanar tu capacidad de soñar. Y aparte te va a quitar la lepra. Aparte te va a quitar eso con lo que no podés luchar. El Señor puede lidiar con eso porque tú ya no podés. Pero el Señor sí puede lidiar con esa situación que te ocurre. Y me vas a decir: David, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, te sirve porque siempre te han predicado un Dios castigador. Yo te traigo una noticia: Dios no es un Dios castigador. Y el problema es que si te predican a un Dios castigador, tú solo vas a cuidar de no cometer infracciones, y ese no es el chiste. Porque aprendemos a tenerle miedo a Dios, no aprendemos a amarlo, a respetarlo. Entonces, cuando aprendemos a tenerle miedo a Dios, no hacemos las cosas para no ofenderlo, ¿sí? En cambio, si aprendemos a amarlo a Dios, en automático vamos a buscar estar bien con Él. Porque, por ejemplo, una vez yo tenía un aruñón en mi brazo, tenía una cicatriz de un aruñón, y un niño que conozco, que sé que me aprecia mucho, cuando me vio aruñado, él agarró una curita de las de él y me la llevó y me dijo: más para tu herida. Realmente no era una herida, era un aruñón. Y me llevó una curita, una bandita de Batman. Ahora pregunta, este niño tenía como 3 años. ¿La bendita me iba a curar mi rayón? Obviamente no. Pero ¿qué es lo que ese niño me dio a entender? Ese niño me dio a entender que me aprecia tanto que él no quiere que yo me lastime. Pues así vamos a funcionar cuando aprendamos a amar a Dios.
Cuando se nos presente la oportunidad de tener sexo fuera del matrimonio, como nosotros amamos a Dios, no vamos a querer lastimar su corazón porque sabemos que nos ama, porque un día Él nos tomó y nos curó. Entonces, porque amas a Dios, no vas a tener sexo, no vas a tener sexo fuera del matrimonio. Si estás en una relación tóxica, en una relación indebida, te vas a salir de ahí, pero no porque sea una ley, sino que te vas a salir de ahí porque amas a Dios y te va a ser mucho más fácil porque como la relación entre Dios y tú es de amor y no de castigo, de cumplimiento y castigo, te va a ser mucho más fácil dejar lo que debes de dejar y nadie te lo va a decir. Nadie te va a decir no hagas esto, haz lo otro. Nadie te va a imponer reglas, sino que la relación que tenés con Dios va a ir puliendo tu vida y te va a ser tan fácil que ni cuenta te vas a dar. Entonces eso que no podés dejar, ¿sabes cuál es el secreto para dejarlo? Meterte con Dios, comenzar a amar a Dios, porque mira lo que dice la imagen, dice, la gracia es vivir tranquilo porque Él pagó tus infracciones pasadas, presentes y futuras. Entonces podés dejar de preocuparte por esa relación indebida que tenés, podés dejar de preocuparte por tus deseos sexuales, por tu preferencia, podés dejar de preocuparte por tu dependencia a sustancias. ¿Por qué? Porque si volvés a cometer la infracción en el futuro, estás seguro que el Señor ya pagó esa infracción. Pero ojo, no te estoy diciendo que podés hacerlo las veces que querrás y no hay problema. No, no te estoy diciendo eso. Porque lo que es pecado es pecado. Lo que yo te estoy diciendo es que a partir de este día, en vez de enfocarte en lo que debes de hacer y en lo que no debes de hacer, podés enfocarte en acercarte a Dios. Cada día de tu vida acercarte a Dios. Y si volvés a cometer y si volvés a tener sexo indebidamente, si volvés a caer en esa relación que no debes de caer, estás seguro que si estás buscando a Dios constantemente, la puerta no se te va a cerrar. Y caíste y volvés donde Dios y le dices, Señor, perdóname porque caí, yo no quería, pero de verdad de corazón. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo sé que hay muchos de ustedes y de nosotros, ¿por qué no? Luchando con situaciones que no nos conviene hacer y caemos. Pero después sentimos el pesar en el corazón porque sabemos que eso no lo debemos de hacer. Entonces ahí tenés que volver a buscar a Dios. Y va a haber un día, si le das la alabanza, la adoración a Dios, si te metes en una relación con Él, va a haber un día que por fin ya lo dejaste. Entonces, la gracia te da la oportunidad de amarlo con tus imperfecciones. En este tiempo podés amar a Dios a pesar de que haces lo que haces. Porque la gracia te da la oportunidad para cambiar. ¿Y cómo tenés oportunidad para cambiar? Con el amor de Dios, sabiendo lo que siente Dios por ti, que es todo lo que te he intentado contar en ese breve momento. Así que ponete triste, ponete alegre, ponete enojado, ponete decepcionado y busca a Dios a pesar de tus emociones. Cuando te sientas decepcionado de ti mismo, anda delante de Dios y decirle, Padre, aquí vengo, oye, me siento decepcionado porque volví a caer, no sé qué hacer, no sé cómo decirle que no al fulano, no sé cómo decirle que no a la fulana, así que esta tristeza la vengo a pasar en tu presencia para que me ayudes. Si un día estás enojado, si un día estás furioso, igual, anda ahora así enojado. Es que lo que pasa es que nos enseñan que enojados no podemos buscar a Dios. ¿Y por qué no? Si Jesús buscó a su Padre enojado, Jesús buscó a su Padre cuando estaba en angustia, ¿por qué tú no? Yo te reto ahora cuando estés furioso, esa cólera, anda a pasarla delante de Jesús. Llega en oración y decirle, Padre Dios, aquí estoy furioso, me cae mal fulano, mira lo que me hizo, quiero reventarlo, Señor, pero vengo delante de tu presencia para que me ayudes. ¿Por qué? Porque así vas a poder ser auténtico delante de Dios y yo estoy seguro que Dios con su autenticidad te va a amar, te va a tomar y va a curar las heridas de tu alma, las heridas de tu corazón. Así que yo espero que este pellizco que le diste a Dios hoy con esta reflexión te haya acercado un poco más a Él y te haya quitado un poco la carga que tenés. Ya sabes cuál es el secreto. Acércate a Dios porque es la única forma en la que tu vida va a mejorar, en la que tu vida va a cambiar. Y no te preocupes por ti, no te enfoques en lo que debes, sino que no tenés que hacer. Enfócate en llevarle alabanza y adoración a Él, dedica un tiempo este día y cada día de tu vida. Ve y cantale una canción a Dios, una alabanza, decirle que lo amás, decirle que lo necesitas, decirle que ya no sabes qué hacer. Te aseguro que no vas a ir ni a la mitad de la canción o ni a la mitad de la adoración. Cuando Dios ya cambió tu sentimiento, ya te dio paz, ya te dio tranquilidad. Que Dios te bendiga.
Te veo luego y recordá, si quieres colaborar con este ministerio con tus ofrendas o donaciones, mandanos un mensaje con la palabra ofrenda o donación y te vamos a enviar las instrucciones acerca de cómo lo puedes hacer. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.